Vamos allá, adelante. Adiós. Adiós, gracias José. Pues como adelantaba, voy a contaros un poco qué preguntas tenemos que hacernos para elegir las plataformas publicitarias correctas para impulsar nuestro negocio y sacarle el mayor rendimiento. Y además vamos a ver algunas pinceladas de lo que serían las plataformas publicitarias principales, ¿vale? Soy Laura Sánchez, soy Product Manager en Clever Ads. Ya he dado muchas ponencias de la mano de José, entonces entiendo que muchos ya me conocéis. En cualquier caso, aquí tenéis mi contacto. Cualquier pregunta o duda que os surja durante la ponencia me contactáis y yo os responderé. Además, también estaré respondiendo vuestras dudas en Twitter después de la ponencia. Y bueno, como ya adelantaba José, al final de la misma vamos a sortear un Google Home Mini. Para participar, lo único que tenéis que hacer es tuitear, mencionando tanto el perfil de Clever Ads como el mío de Twitter, además de seguirnos. No os preocupéis por las cuentas porque están en todas las slides. Y importante que no os olvidéis de usar el hashtag de la ponencia en el tweet o los tweets, cuanto más tweets, más posibilidades de ganar en los tweets que publiquéis, ¿vale? El hashtag es Posillena22. Y bueno, con esto ya doy comienzo. En primer lugar, vamos a ver qué preguntas nos tenemos que hacer, como os decía, para averiguar qué plataformas encajan mejor con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cuál es nuestra audiencia objetivo? Es decir, ¿a quién nos queremos orientar con nuestras campañas? ¿A quién queremos llegar? ¿Quién nos interesa? Luego sería, ¿cuál es nuestro objetivo publicitario? Esto va a depender del tipo de empresa que seamos, ¿vale? Y también del momento en el que nos encontremos. Si somos una empresa que acabamos de lanzar una marca o si somos una marca ya reconocida en el mercado, ¿vale? Según esto, también veremos qué es lo que queremos que nuestra audiencia haga al ver nuestros anuncios. Y también influirá el presupuesto que tenemos, ¿vale? Hay anuncios, tipos de anuncios y de campañas, además de plataformas que son más costosas y otras más baratas. Además, a la hora de hacer testeos y de probar una combinación de varias, también va a influir mucho pues, en la cantidad de presupuesto publicitario que marquemos. Una vez hayamos respondido a todas estas preguntas, tendremos toda la información necesaria para ver qué plataforma publicitaria encaja mejor con nuestro negocio. Vamos a por la primera pregunta, identificar nuestra audiencia objetivo. ¿Quiénes son? ¿Quién es nuestra audiencia ideal? ¿Quién nos interesa? ¿Qué edad tienen? ¿Por dónde se mueven? ¿Qué dispositivos utilizan? Ahora vamos a ver qué preguntas debemos responder. Con esto ya sabremos dónde los podemos encontrar. Ahora cuando veamos las características de cada plataforma, vamos a ver cuáles pueden ser más adecuadas, por dónde se mueve nuestra audiencia. Y además también con esta información podemos construir audiencias personalizadas dentro de cada plataforma para orientar mejor nuestros anuncios. Vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Qué cositas queremos saber de nuestra audiencia? Pues principal, datos demográficos. ¿Qué edad tienen, género, ubicación, qué intereses tienen? Pues eso, desde qué dispositivos nos encuentran. Vemos aquí un ejemplo que he puesto de Google Ads, aunque la mayoría de plataformas te permiten segmentar un poco por los mismos segmentos, ¿vale? Pero vemos que son grupos demográficos, intereses, lo que estaba comentando, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar esta información sobre nuestros usuarios? Pues entre otros sitios en Google Analytics. Además, mi compañera Marta mañana nos estará dando una charla también en Posiciona sobre Google Analytics y al final de la misma también vamos a encontrar un sorteo. O sea que quien se quede hoy sin el Google Home Mini puede volver a intentarlo mañana y ahí nos va a contar, entre otras muchas otras cosas de Google Analytics, cómo podemos identificar a nuestra audiencia. Entonces, si queréis profundizar más en este tema, estad atentos mañana, ¿vale? Y eso, además de poder configurar vuestras campañas, como ponía aquí el ejemplo de Google Ads, esta información nos servirá para identificar las plataformas en las que se encuentra esta audiencia. Google en concreto es una plataforma que se dirige a todo tipo de audiencias. Os adelanto ya que el 90% de usuarios que buscan en Internet lo hacen a través de Google. Entonces, en realidad podemos atacar casi a cualquier segmento y cualquier tipo de audiencia a través de Google. Pero sí que es verdad que el resto de plataformas publicitarias tienen unas audiencias más definidas. Os pongo algunos ejemplos, pues Microsoft está más centrado en Estados Unidos y es una audiencia más adulta. LinkedIn también es una audiencia más adulta, aparte de que es una audiencia más profesional, perfecta para empresas B2B. Si queremos llegar a audiencias más jóvenes, por ejemplo, los millennials,
sí o sí tenemos que estar en Instagram, etcétera, ¿vale? Cada plataforma, luego lo veremos de forma más pormenorizada, tiene una audiencia más específica. La siguiente pregunta que debemos responder es ¿cuál es nuestro objetivo publicitario? ¿Vale? Como comentábamos antes, este objetivo va a depender del tipo de empresa que seamos, como os adelantaba. Estos son los objetivos más habituales. Este es el ejemplo de Google Ads, pero ahora veremos que hay formas de objetivos de segmentación también específicos para algunas de las otras plataformas. Os lo voy a adelantar luego. Y también vamos a tener que tener en cuenta el momento del funnel de conversión en el que estamos. ¿Queremos dirigirnos a gente que no nos conoce todavía? ¿Somos una marca nueva quizás? Estaremos más en la parte de arriba del funnel. Queremos generar awareness y reconocimiento de marca. O ya nos conocen, somos una empresa más asentada, pues iremos directos a ventas, al apartado de conversión. Vamos a ver que hay tipos de campañas y plataformas que se centran más en unas zonas del funnel o en otras. Y por último, el presupuesto. Hay distintos tipos de anuncios, como os decía, y distintas plataformas y cada una pues tiene un coste. Entonces, esto también va a influir. Si veis esta slide, vamos a ver que plataformas como Google o Microsoft, que tienen una alta intención de compra, pueden ser más caras que las redes sociales que al tener una baja intención de compra, pues el clic o la impresión pueden estar más baratos. Sin embargo, Google y Microsoft, al igual que Twitter, por ejemplo, no tienen un presupuesto mínimo y otras plataformas sí que tienen un presupuesto mínimo diario. Esto también tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestra estrategia publicitaria. Y bueno, con esto ya tendríamos un poco toda la información que necesitamos y pasaríamos a ver las pinceladas que vamos a tratar de las principales plataformas publicitarias. Empezando por Google Ads, donde voy a hacer más hincapié, puesto que quiero tocar los distintos tipos de campaña que tenemos. Como os decía, Google Ads es bastante amplio y al tener todo tipo de objetivos y de audiencia, cubre todo el funnel de conversión. Entonces, según el tipo de campaña, cubriremos una u otra zona del funnel. Os adelantaba ya que el 90% de los usuarios de Internet usan Google y con más de 3,5 millones de búsquedas diarias es la plataforma líder por excelencia actual. Entonces es una plataforma adecuada tanto para pequeños como para grandes anunciantes y para cualquier tipo de objetivo y audiencia. Por lo tanto, bueno, es por esto que vamos a profundizar un poquito más en ella. Vamos a ver los tipos de anuncio más representativos de Google. Serían los de búsqueda, los de display y los de vídeo, ¿vale? Por hablar un poco de los más representativos. Los de búsqueda son aquellos que nos permiten mostrarnos cuando los usuarios están buscando específicamente por cosas relacionadas con nuestro negocio. Por lo tanto, nos estamos dirigiendo a una audiencia de gran valor con niveles de conversión alto. Tenemos varios tipos de anuncios. Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, los anuncios de texto, pero ahora vamos a ver algunos otros también que nos permiten aparecer cuando el usuario busca por nosotros. Como os adelantaba antes, al aparecer justo cuando el usuario está buscando por nosotros, tocamos la parte central del funnel, es decir, nos orientamos a gente que ya ha mostrado interés en nosotros y queremos la conversión de ese grupo de gente. Este es otro tipo de anuncio que aparece cuando los usuarios buscan por cosas relacionadas con nuestro negocio, en este caso por nuestros productos. Vemos que es un tipo de anuncio de shopping, ¿vale? Este lo recomiendo encarecidamente, ya que tiene mucho mejor rendimiento, el conversion rate es mucho más alto, de casi un 30% más. Y no es de extrañar en realidad, ya es que mostramos información muy relevante para el usuario, como es una foto de producto, incluso el precio, si estamos generando ofertas o promociones y otra información de valor como son reviews, etcétera. ¿Vale? Esto lo podemos configurar en las mismas campañas de shopping. Entonces, el usuario que hace clic en este anuncio será un usuario mucho más cualificado, ya que cuenta con mucha más información antes de hacer el clic. También tenemos los anuncios de búsqueda local en Google Maps, súper valiosos si tenéis una tienda física, ya que os permite, cuando el usuario busca por un servicio relacionado por el que ofrecéis,
Aparecéis en el mapa directamente con vuestra ubicación, la dirección, la extensión de llamadas si la habilitáis, de forma que el usuario se puede poner directamente en contacto con vosotros. Además, es muy fácil crear este tipo de anuncios, ya que podéis hacerlo habilitando las extensiones de ubicación, configurando vuestra ficha de perfil de empresa, esto es Google My Business, y usando la segmentación geográfica y la puja por ubicación. ¿Qué es lo más difícil a la hora de configurar un anuncio de búsqueda? Pues construir el anuncio en sí no es tan difícil porque al final consta de texto. Sin embargo, será la selección de las palabras clave por las que vamos a pujar, ya que es esto precisamente lo que puede elevar el coste de este tipo de anuncios. Para esto, ¿cuál sería el proceso a llevar a cabo? Pues usar un planificador de keywords. Aquí os pongo el de Clever Ads, que es muy fácil de usar. Simplemente, vamos, de hecho, le podéis echar un ojillo ahora en cleverads.com. Metéis una palabra clave o más relacionada con vuestro negocio y os haremos muchísimas sugerencias de otras palabras clave, así como de información y datos relacionados con las mismas. El volumen de búsqueda, el coste por clic medio, la tendencia de búsqueda y la competición de las palabras clave. De esta forma podréis crear listas, podréis subirlas directamente a Google Ads y además podréis filtrarlas. Filtrarlas será muy importante, sobre todo si tenéis un presupuesto más limitado, ¿vale? Mis recomendaciones si tenéis un presupuesto más limitado. Evitar las palabras clave que sean demasiado amplias, porque van a estar más competidas y el coste por clic va a ser más alto. Aquí usando, por ejemplo, directamente los filtros y poniendo costes por clic máximos que no estéis dispuestos a pagar, pues os ahorráis mucho tiempo, porque directamente solo os van a salir resultados que cumplan vuestros requisitos. También os recomiendo usar palabras long tail, es decir, que tengan al menos 4 palabras contenidas, ya que estas palabras, aunque van a ser, van a traeros menos tráfico, porque van a estar menos buscadas, también es verdad que van a tener menos competencia y además van a ser más específicas, van a ser más descriptivas de lo que ofrezcáis y así generalmente la conversión es mayor también y la interacción. Os vais a ahorrar muchos clics que son ineficientes y que no os van a traer al final ninguna venta o ninguna conversión. Con esto pasamos ya a los anuncios de display. Con los anuncios de display podéis llegar a casi toda la web. En Google tenemos una red de display muy extensa, con más de 2 millones de webs, aplicaciones. También os permite anunciaros en YouTube, en Gmail. Además son muy visuales. Como veis en el ejemplo, podemos tener banners estáticos y banners dinámicos, como es este. La complicación aquí pues, es ya sí la construcción del anuncio, ya que no es solo texto, pero ahora os daré una ayudilla, y la selección cuidada de la audiencia, ¿vale? En el caso de los de búsqueda nos valíamos de las palabras clave. Aquí segmentaremos la audiencia como hemos estado viendo antes en la presentación. Ahora avanzo. Estos anuncios van a ser más baratos puesto que no están tan orientados no hay tanta intención de compra por parte del usuario, ya que no estamos mostrando el anuncio justo cuando él está buscando por lo que ofrecemos. Aquí, según orientemos la audiencia, vamos a tocar la parte superior del funnel de conversión, pues por ejemplo, si segmentamos por datos demográficos o por intereses, nos estaremos dando a conocer, estaremos en la parte de arriba, o si usamos campañas de remarketing, estaremos en la parte final del funnel. Las campañas de remarketing consisten en lo siguiente. Tú creas listas de remarketing de gente o que visite tu web o una página específica de tu web o lleve a cabo una acción concreta, como puede ser una conversión, una venta o que se quede en el carrito de compra. Y con estas listas tú orientas campañas específicas mostrando información concreta. Pues, por ejemplo, puedes mostrar imágenes de productos que justo han estado consultando en tu web y que no han adquirido. Tú esto lo acompañas en un banner con una oferta o una promoción y va a tener muy, muy buenos resultados. Los anuncios y las campañas de remarketing son los que mejores resultados tienen de todas las campañas de display generalmente. ¿Vale? Y luego, pues, como es normal, pues está en esta parte final del funnel en la que
se genera la conversión o se repite la conversión. Además, las campañas de display también nos permiten crear audiencias similares a los grupos ya mencionados anteriormente, si queremos ampliarlos, e incluso nos permite ser muy específicos, orientando anuncios a canales concretos, aplicaciones o gente que visita páginas web concretas y específicas. Y la otra cosa que os decía que os iba a dar una ayudilla, la otra cosa complicada es crear los banners. Y aquí tenemos, os dejo un creador de banners gratuito que tenemos en Clever Ads, podéis echarle un ojo. Es muy fácil de usar ya que os permite crear automáticamente los banners simplemente metiendo un par de frases, una imagen, un logo y poniendo un botón de CTA. Con esto se te crea automáticamente el banner y podrás subirlo directamente a tus campañas de Google desde Clever Ads. Además, se te va a generar el banner ya teniendo en cuenta todas las especificaciones y requisitos de Google, para que no te tengas que preocupar de nada. Y dicho esto, paso a los anuncios de vídeo, que son obviamente muy visuales, por lo tanto tendrán más engagement generalmente. La complicación aquí también será un poco la selección cuidada de la audiencia, pero la audiencia funciona igual que en display. De hecho, tiene algunas cosillas extra, ya que podrás seleccionar audiencias concretas de YouTube, es decir, gente que sigue a este canal o que ha visto este vídeo, etc. Además, podrás pagar dependiendo del tipo de anuncio que elijas. Es decir, puedes elegir si pagas si el anuncio de vídeo se ve por completo o si el usuario interactúa y realiza alguna acción o si el usuario ve el vídeo durante X segundos. Esto ya os digo que va según el tipo de anuncio de YouTube que elijáis. Hay un post en el blog de Clever Ads, incluso en el de José Fachín, que trata sobre todos estos tipos de anuncios de YouTube. Así que si queréis profundizar más en este tema, os invito a que lo busquéis. Y además, como os decía, como la audiencia es la misma que en display prácticamente, se configura de forma muy parecida, pues podremos atacar la parte superior o inferior del funnel dependiendo pues si estamos haciendo remarketing o no, de la misma manera. Al final, lo que renta en Google Ads es encontrar una combinación de tipos de campañas que funcione mejor según la parte del embudo de conversión en el que estemos y poder atacar pues a todo el embudo si nuestro presupuesto lo permite. Y esto se puede extrapolar a lo que estamos tratando hoy un poco, a todas las plataformas. Hay que encontrar la combinación de plataformas publicitarias y de tipos de campañas dentro de las mismas que nos genera el mejor resultado. Y con esto ya vamos a pasar a otras plataformas que voy a ya pincelar por encima porque tenemos ya una base más extensa gracias a esto que hemos estado comentando con Google Ads. Microsoft Ads os la recomiendo mucho. Es una plataforma muy parecida a Google, tan parecida de hecho que puedes transferir las campañas de Google a Microsoft de forma casi automática, descargándote el CSV de tus campañas de Google Ads y subiéndolo a Microsoft, tendrás una réplica de tus campañas en esta plataforma, o sea que no te va a costar nada de esfuerzo. Y además te va a permitir anunciarte en sitios a los que no llega Google, como Microsoft Edge, Messenger, Outlook, Windows y Xbox incluso. Tiene más de 2,5 billones de búsquedas mensuales, o sea que de verdad que no es una plataforma que no solemos usar tanto, pero que al final no nos cuesta nada traspasar las campañas, es bastante más barata. Es verdad que va a traernos menos cuantía en cuanto a conversiones normalmente, pero las conversiones que generemos van a ser más baratas. Entonces, si tenemos un pellizquito del presupuesto que nos sobre, yo siempre recomiendo transferir las campañas a Microsoft y hacer una prueba. Además, el nivel de interacción es superior aquí que en Google. También hay que tener en cuenta, es verdad, que es una audiencia más localizada en Estados Unidos, donde Microsoft tiene una cuota de mercado de casi el 40%. Aún así, y en mi experiencia, funciona bastante bien también en Europa. Eso, no en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a resultados y rentabilidad. Si nos vamos ya a Facebook, que es una plataforma social, son pues, plataformas con baja intención de compra, pero a las que le podemos sacar mucho rendimiento. También hay que tener en cuenta que es más barata.
generalmente debido a esto si se configura bien. Es una audiencia también muy amplia la que hay en Facebook. Hay 2 billones de usuarios mensuales y la audiencia, eso, como os digo, es bastante amplia. Es una plataforma extendida a nivel mundial. El público también, la edad está bastante bien, más de 25 años, es bastante amplia. Y puedes segmentar también por datos demográficos, edad, género, ubicación. Y tiene también formas específicas de segmentación pertenecientes a esta plataforma y ya está, como son las conexiones. Es decir, tú puedes orientar campañas de Facebook a gente que pertenece a un grupo de Facebook concreto, que sigue una página, etcétera. Si tenemos una buena comunidad nosotros creada o nuestro sector tiene una buena comunidad creada en Facebook, nos rentará mucho crear campañas ya que podemos orientarlas a este público en concreto. También los eventos de vida, y es que es cierto, aunque muchas veces nos cuesta admitirlo, que en redes sociales damos mucha información personal. Entonces Facebook maneja muchos datos como, por ejemplo, la gente se va a casar, quién acaba de tener un hijo y este tipo de cosas. Y esto permite a muchos sectores llegar a audiencias muy valiosas. Por ejemplo, si somos un catering, podemos ver quién estaba pensando casarse. Entonces podremos orientar muy bien nuestras campañas. ¿Vale? Esto es una forma de segmentación mucho más específica que no podemos encontrar en otras plataformas, no de forma tan concreta ni llegando tan profundo. También es ideal Facebook para negocios buscando exposición y reconocimiento de marca. Tiene los mismos formatos de anuncio en cuanto a que tiene anuncios de texto, de imagen o de vídeo. Es verdad que los formatos en cuanto a tamaños, etcétera, sí que varían, pero es muy fácil de configurar. Y sí que lo que tiene es un presupuesto diario mínimo según el goal. Es decir, si vamos por impresiones es de 1 euro, si vamos por clics son 5 euros el mínimo y si vamos ya a objetivos más complejos como instalaciones de aplicación, etcétera, tenemos un presupuesto diario más alto, de 40 euros. Además, desde Facebook también podemos crear campañas de Instagram. Tampoco nada a despreciar, ya que tiene 500 millones de usuarios diarios entrando a la aplicación de Instagram. Sobre todo si nuestra audiencia es una audiencia joven, en concreto los millennials, pero bueno, joven en general, debemos estar ahí. Esto combinado con tener un producto o una marca que se pueda expresar de forma muy visual, vamos, es casi obligatorio. ¿Vale? Este tipo de anuncios son muy orientados a consumidor final y bueno, es que con los ejemplos que veis, anuncios en stories de imágenes, nos viene perfecto para contar nuestra historia pues, de forma muy visual. Además, tiene mejores ratios de interacción que Facebook. El presupuesto mínimo funciona de la misma manera, ya que se configura en la misma plataforma. Y si vuestro negocio cumple con estas especificaciones, le daría una prueba 100% a Instagram. Pasamos a Twitter, con 353 millones de usuarios mensuales, tampoco nada despreciable. Sí que es verdad que es una audiencia más adulta, más concreta. Aquí hay que tener un negocio que esté más orientado a este tipo de público. Luego seleccionas tu audiencia, tus objetivos publicitarios y tal, de la misma manera que Google, todo muy parecido. No tiene tampoco presupuesto mínimo y los tipos de anuncio también son de texto, imagen y vídeo. Es verdad que luego tiene tipos de anuncio concretos a la plataforma. Por ejemplo, puedes anunciar tu propia cuenta de Twitter, puedes patrocinar un hashtag, ¿vale? Al final aquí se mueve gente que está muy interesada en la actualidad, gente con un nivel educacional más alto. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear aquí una campaña. Otra cosa importante aquí es que puedes anunciarte para aquellos que ya han interactuado con tus tweets o con cuentas específicas. Entonces, si tienes una comunidad, un poco lo que os decía en Facebook, si tienes una comunidad aquí creada, sí que 100% tendrías que intentar anunciarte en Twitter. Aunque para un negocio a lo mejor más general, que no se adapte tanto a esta audiencia, a lo mejor no le recomendaría de entrada entrar aquí. Teniendo un presupuesto limitado, le daría prioridad a otras plataformas como Google, Insta, etc. Y por último, LinkedIn Ads.
con un poquito menos de usuarios mensuales, 260 millones, es una plataforma en la que si te vas a anunciar es porque tienes un segmento muy concreto al que llegar. Es ideal para B2B, como os decía antes, al ser una red orientada a profesionales, sobre todo eso, empresas buscando empresas para generar leads, comenzar conversaciones entre ellas, y también es muy útil para construir credibilidad. Incluso ya la credibilidad la puedes trabajar en LinkedIn no siendo tan B2B. ¿Qué tiene específico esta plataforma en cuanto? Pues que puedes orientar tu publicidad según empleos concretos, nombres de empresas o industrias específicas y categorías laborales. Esto significa que puedes llegar directamente con tus anuncios al tomador de decisiones si lo tienes bien identificado, lo que puede ser muy de mucha ayuda para este tipo de negocios. Los tipos de anuncios son de texto, de display y de vídeo, igual que los que hemos visto antes, pero además tienen mensajes patrocinados. Esto es mensajes en el chat privado que puedes mandar a tu audiencia. Es muy específico de esta plataforma y además funciona bastante bien. Sí que es verdad que el presupuesto diario mínimo es más alto que en otras plataformas, es de en torno a los 10 euros. Y con esto habríamos sacado las plataformas. Una vez has entendido un poco qué tipos de audiencia, a qué tipos de audiencia puedes llegar en cada una de las plataformas y cuál es tu audiencia objetivo, ¿qué tienes que hacer? Pues distribuir el presupuesto que tienes, en teoría, entre las plataformas y tipos de campañas que creas que a priori encajan más con tu negocio y con tu público objetivo. Después las lanzas, observas su rendimiento y vas optimizando. En esta parte yo no invertiría menos de 3 semanas, un mes, ya que las campañas suelen tardar en optimizarse. Y ya después de este periodo de tiempo puedes ver realmente cuáles te funcionan y qué cosas no te han funcionado. Y ahí puedes abandonar las plataformas o tipos de campañas que no te han funcionado bien, que no te hayan sido rentables, y lo reinviertes en hacer nuevas pruebas en esas plataformas o en otras nuevas, o incluso en potenciar las plataformas o campañas que ya has visto que se están yendo muy bien para potenciar tu retorno de la inversión publicitaria. Además, todo este proceso lo puedes hacer desde una herramienta que hemos creado para ti, que es una aplicación móvil, ya os digo, desde la cual podéis controlar todo el rendimiento publicitario de todas vuestras campañas. Os he dejado aquí un QR que podéis escanear ahora mismo con vuestro móvil y descargaros la aplicación gratis. Y aquí, como veis, podéis conectar todas vuestras plataformas, ver el rendimiento de vuestras campañas en tiempo real, pararlas, activarlas y gestionarlas. Además, te vamos a dar insights sobre qué plataformas te están yendo mejor, qué tipos de campañas, qué palabras clave. O sea, nosotros mismos te decimos qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, y te recomendamos cómo optimizarlo. Lo vemos aquí. ¿Veis? En la primera captura podéis ver cómo tenemos recomendaciones específicas para las campañas de cada plataforma, para que no tengas ni siquiera que pensar qué es lo que puedes mejorar. Y además te vamos a permitir crear y testear todo lo que necesites sobre la marcha, como por ejemplo campañas. También incluso te permitiremos crear simulaciones de campaña por si no quieres empezar a invertir dinero antes de intuir un poquito cómo te puede ir en cada plataforma. Y por último, también te permitiremos crear alertas para que no se te pase nada de lo que está pasando en tus campañas y estés alerta en todo momento. Pues, por ejemplo, si se agota tu presupuesto, o al revés, si te pasas de presupuesto, o si de repente una campaña baja su rendimiento de forma muy notable. Tú puedes configurar cuando quieres que te llegue una alerta al móvil. De esta forma, como os digo, pues podéis tener todo bajo control y hacer todo este proceso que comentábamos. Vamos, facilísimo. Y bueno, con esto en realidad ya hemos acabado la presentación. Todas las preguntas que tengáis las estaré respondiendo, tanto en Twitter como en YouTube. Ahora me meteré a ver el chat, LinkedIn y en mi correo profesional. Y sin más dilación, si queréis, doy el nombre del ganador, José. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién se lleva esa cuenta? Ponete un cámara a ver si el último ratito te pueden ver un poco. Voy, sí. Ahí está. ¡Qué rabia! ¿Y qué estás? ¿Trabajo o placer en Sudáfrica?
No, ahora trabajo. Trabajo en Sudáfrica. Uy, bien. Yo también quiero trabajar viajando así. Mola, ¿eh? Mira. Cuéntanos, ¿Lo digo? ¿quién se lleva el primer Google Home Mini? Que el segundo lo daremos mañana con Marta. ¿Quién se lo lleva? José, para que no te quejes. Es Carlos Bernárdez, @Bernárdez 2009. Perfecto.